Las recomendaciones algorítmicas son claves en los procesos contemporáneos de vigilancia y gobernanza anticipatoria. Son capaces de conocernos e incluso hasta de predecir nuestros gustos. En los últimos tiempos, algunos teóricos han querido mostrarlos como una forma de esclavizar a las personas. Sin embargo, ese es solo un punto de vista. Lo cierto es que los algoritmos nos facilitan la vida en momentos en que el bombardeo de información convierte el procesamiento de datos diarios en algo sumamente complejo. Este día en Dígitos Informa conversamos con Ignacio Siles, doctor en medios, tecnología y sociedad del Northwestern University, Estados Unidos, así como docente y catedrático por la Universidad de Costa Rica y cuyo trabajo de investigación y de docencia se centra en las implicaciones sociales, políticas y culturales del uso de tecnologías como redes sociales y algoritmos. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Otto, muchas gracias por la oportunidad y la invitación a conversar. Muchísimas gracias. Doctor, la primera pregunta, tal vez comencemos de lo más básico. ¿Qué es exactamente un algoritmo y cómo esto, digamos, ayuda a conocer los gustos de las personas? Sí, es una pregunta como, digamos, como sencilla, pero a la vez súper complicada. En los algoritmos, bueno, hay muchas formas de organizarlos y clasificarlos, pero en su dimensión más elemental es como la automatización de un proceso informático, digamos, nada más, y ni siquiera tiene que ser informático, es la automatización de un proceso que toma en cuenta una serie de factores para llegar a otro resultado. Entonces, en el caso más concreto de las redes sociales, que es el que probablemente discutiremos hoy más, eh, la premisa básica es que te tienen que mostrar algo que te sea interesante de manera que permanezcas en la plataforma el mayor tiempo posible. Ese es como el punto de partida para una empresa tecnológica. Entonces, como no, se podría hacer eso con si el usuario, de manera personal, si fuera nada más un usuario o un par, pero cuando ya empiezan a escalar el número de personas que usan una plataforma, esa decisión de qué recomendarte se le tiene que delegar a un algoritmo o a una serie de algoritmos, sería más preciso decir. Entonces, cada compañía va a operacionalizar esto mediante una serie de factores. Van a decir, bueno, tome en cuenta A, B y C, el tiempo de la publicación o cuántas veces le ha dado like a cosas parecidas y recomiende en el caso, en estos casos, el siguiente contenido o un contenido de estas características. Entonces, ese principio básico opera en todas las plataformas literalmente con las que nos relacionamos, desde el ámbito de la música, el ámbito audiovisual, las películas, las series, el ámbito del entretenimiento, el ámbito de las noticias. Eh, yo creo que poco a poco se ha ido como quitando esa idea con la que comenzamos de que las plataformas nos ofrecían todo lo que nuestras amistades o las personas que seguimos nos han escrito o publicado para darnos cuenta que en realidad nos están filtrando esa información a partir de una serie de principios algorítmicos. ¿Desde cuándo, doctor, es que comienza a utilizarse este término, digamos, los algoritmos como tales? ¿Cuándo es que comienzan a desarrollarse exactamente? Bueno, los algoritmos o sea, uno podría situar su historia hasta muchísimo antes de la era digital, si quieres verlo así. La preocupación, creo yo, por los algoritmos sí la podríamos situar en este mundo particular del Big Data, digamos, en el momento en que el volumen de datos para tomar esas decisiones y operacionalizar esos principios se vuelve exponencial y se vuelve muy difícil de rastrear de manera humana, por así decirlo, por una sola persona, es que se empiezan a automatizar más estos procesos y surge la preocupación de cuáles pueden ser sus consecuencias. Entonces son como dos cosas distintas, porque los algoritmos, de nuevo, existen desde previo el periodo informático, pero la preocupación por ellos sí es muy propia de esta era de las redes sociales y del Big Data. Ahora, ¿son malos los algoritmos? ¿Son buenos o simplemente son herramientas de acuerdo con el uso que se les dé? Podríamos catalogarse como de una u otra forma. Bueno, yo creo que hay, más que depende, habría que decir que hay de todo un poco. Yo creo que hay dos preocupaciones principales por el tema de los algoritmos, una de las cuales me parece a mí mucho más justificada que la otra. La primera preocupación tiene que ver más con el ámbito de los factores que entran para operacionar el principio. Porque después de todo esto, para operacionalizar un proceso, ¿verdad? ¿Qué tomas en cuenta para que el algoritmo
cumpla con su rol. Ahí sí me parece que la conversación se vuelve delicada, porque al final de cuentas quienes hacen los algoritmos somos personas, son seres humanos y los seres humanos tenemos sesgos, ¿verdad? Sesgos de todo tipo. Entonces lo que sí puede ocurrir, y por no decir que ocurre todo el tiempo, es que un algoritmo automatice un sesgo, por así decirlo, automatice un sesgo de género, o automatice el machismo, automatice el racismo, ese tipo de preocupaciones a mí me parece que está mucho más justificada y fundamentada, porque de nuevo, el auge de estos algoritmos ahora ha llegado a que impregnen un montón de decisiones que antes se le delegaban a un grupo de personas. Uno podría decir que importa si un algoritmo tiene un sesgo de género también en una plataforma como Netflix, si recomienda, por ejemplo, cierto tipo de contenidos que refuerzan una idea social, pero también importa, y quizás hasta, bueno, en igual proporción, si un algoritmo está encargado de tomar una decisión que beneficia a una mujer o beneficia a un hombre o beneficia, no sé, a personas con ciertas características que la han hecho discriminada toda su vida. Esa preocupación me parece que es digna de señalar, y desde ese punto de vista, contestando tu pregunta, pues sí, un algoritmo puede ser malo en ese sentido. Hay otra preocupación que me parece menos justificada, que es, bueno, nos están controlando con los algoritmos. Esa me parece que admite más bemoles, digamos, y desde ese punto de vista me parece que la acusación hacia los algoritmos requeriría contemplar otras dimensiones antes de catalogarlo como un algoritmo malo por recomendar cierto tipo de cosas, por ejemplo. Claro, que de hecho se dice que los algoritmos están en todas partes y que ayudan en labores de vigilancia. ¿Podemos concluirlo de esa forma? ¿Es así tan tajante, doctor? Em, sí, o sea, los algoritmos sí, sí están en todas las plataformas en las que usamos, sea que nos demos cuenta que están operando ahí o no. Algunas personas han como posicionado este término del capitalismo de vigilancia, ¿verdad? Que es esta nueva forma de capitalismo que se reinventa, por así decirlo, con el auge de ciertas plataformas tecnológicas que han sabido implementar toda una serie de extracción de datos para desarrollar un modelo de negocios de proporciones no conocidas antes, ¿verdad? Google en particular, por ejemplo, con su algoritmo de recomendación pues, de contenidos y de búsqueda, su motor de búsqueda, pero Facebook también y todas estas plataformas. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que el algoritmo es como un componente central del capitalismo en la forma en la que lo conocemos hoy. Otro ejemplo sería la bolsa de valores, por ejemplo. Se desarrolla hoy en buena medida por decisiones algorítmicas. Hay disputas grandísimas por estar lo más cerca posible, así sean 100 metros o 50 metros de la bolsa, que tu servidor esté ahí, porque eso va a significar microcentésimas de segundo de ventaja sobre el algoritmo del rival. Y eso también genera eh, como formas como muy curiosas, por no decir bastante extrañas, de intercambio que ningún ser humano termina de comprender, porque al final de cuentas los algoritmos tienen como esa particularidad de alguna forma u otra es como si adquirieran vida propia, o sea, en determinado momento empiezan a actuar con la serie de criterios que se les dio y rápidamente exceden como la comprensión de sus implicaciones no siempre es obvia, o sea, como que la forma en la que contemplan ese montón de factores y llegan a un resultado concreto genera un montón de consecuencias que yo creo que las personas que las diseñan no siempre contemplan, ni siempre se pueden contemplar. Entonces, sí, hay como, lo puedes ver eso, así como hemos dicho, en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la bolsa de valores. Hay ejemplos un poco en todas las dimensiones que sitúan al algoritmo como y al Big Data en general como un componente central en la forma en la que se reinventa el capitalismo hoy. Y esto podríamos, digamos, decir que permite individualizar tanto al ser humano, al individuo, que le conoce todos los gustos. Es decir, podríamos decir que ahora hay algoritmos que en este momento conozcan todos los gustos de Otto Vargas y con qué le tengo que llegar y qué le tengo que ofrecer para tenerlo ahí enganchado. Yo creo que esa sería como la aspiración de quienes los diseñan. No sé si, o sea, y sí, hay suficiente información de nosotros circulando como para saber cosas muy personales y muy íntimas de nosotros, ¿verdad? Y la intención claramente es amasar ese conjunto de información, extraerla de cuanta forma sea posible para poder predecir tu siguiente acción. Cuando describís el fenómeno de esa forma, yo estaría de acuerdo con vos. Sí, 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 se sabe mucho de nosotros y la intención es predecir lo que hacemos.
Lo único que diría es que ahí todavía deberíamos admitir algunos bemoles. Todavía decir, llegar a la conclusión de que estamos haciendo lo que los algoritmos nos están diciendo que hagamos, a mí me parece todavía apresurada. Yo creo que ahí todavía nos hace falta entender mejor nuestras relaciones con los algoritmos, por ejemplo, porque la relación con el algoritmo usualmente es como encuadrada en una especie de mundo muy artificial en el que solamente tomamos en cuenta, o sea, solamente nos relacionamos con el algoritmo de recomendación de Google o el de Facebook. Y no me parece que ese sea el mundo enteramente en el que la gente vive siempre. Entonces, entiendo la preocupación y creo que deberíamos guardar esa preocupación de que estas compañías tengan tal forma de poder en sus capacidades computacionales de predicción, que deberíamos estar atentos a lo que hacen, pero creo que todavía es apresurado llegar a la conclusión de que eso se está cumpliendo al 100% en la vida de las personas. Creo que deberíamos entender mejor cuáles son nuestras relaciones con los algoritmos desde una diversidad de puntos de vista, psicológicamente, cognitivamente, por ejemplo, cómo los entendemos, cómo los imaginamos, culturalmente, porque tampoco creo que los efectos de los algoritmos sean los mismos para todo el mundo en todo tiempo. Eso es otra premisa que creo que deberíamos problematizar más. No creo que todo el mundo se relacione exactamente igual en todo lugar y en todo momento con los algoritmos, pero entender un poco los matices de esa relación creo que nos llevaría a una mejor comprensión de cuándo es que ese poder se está manifestando en la vida de las personas y cuándo efectivamente es que hay una cosa así como lo que mencionabas en la introducción, como una especie de gobernanza algorítmica, una forma de control. Pero en este momento estamos todavía en un estado donde la conversación está dominada como por, no voy a decir extremismos, pero un poco, digamos, como un poco argumentos un poco más radicales, cuando yo creo que lo que toca es como darle lugar al matiz y a entender esos mecanismos que hacen que ese tipo de preocupaciones se materialicen en la práctica. De acuerdo con sus estudios, ¿cómo están las personas entendiendo qué es un algoritmo? ¿Cómo lo están percibiendo los seres humanos? Sí, eso es una pregunta interesante que nos propusimos estudiar empíricamente, o sea, en la práctica. Y entonces hemos venido haciendo una serie de estudios junto a colaboradores y estudiantes en la Escuela de Comunicación de la UCR, donde nos proponemos como entender, número uno, cómo las personas entienden qué es un algoritmo y número dos, cómo esa comprensión de lo que es un algoritmo se materializa en formas de relacionarse concreta. Es curioso porque por un lado hay una de las formas en que la gente lo entiende es personalizando a las plataformas y a los algoritmos. Hay un estudio de la década de los 90, de hecho, que para mí ya califica como un clásico, en el que los investigadores demostraban que digamos, como que uno tiene esa tendencia natural, entre comillas, a personalizar, personificar, mejor dicho, a la tecnología. Y eso, la explicación de estos investigadores, que ahorita se me escapa el nombre, creo que es Rees y Nass, un libro que se llama The Media Equation, o la ecuación de los medios, era que nuestro cerebro ha evolucionado todavía de manera muy, muy lenta respecto del desarrollo tecnológico. Entonces, aunque uno sepa que no está interactuando con una persona, el único referente del cerebro humano es la relación con una persona y por lo tanto tiende a extrapolar en función de eso hacia la tecnología. Eso lo encontramos mucho con los algoritmos, esa tendencia a querer personificarlas, a sentir que Spotify es un intermediario en tu vida social y el resultado de eso en la práctica de las personas es que naturaliza todas las prácticas de vigilancia que estábamos hablando. Por otro lado, también encontramos como suficiente evidencia como para decir, bueno, no deberíamos como tampoco asumir que eso es el 100% de la relación con las personas, de las personas con los algoritmos. También encontramos como una serie de dinámicas como más culturales que hacen que las personas siempre filtren esas recomendaciones algorítmicas. Conclusión aquí sería que el algoritmo nunca actúa solo. El algoritmo nunca actúa solo ni es el único determinante del consumo de las personas o de las elecciones que hacen. Para la mayoría de las personas que, por ejemplo, entrevistamos, y aquí estamos hablando de más de 100 entrevistados, más de 12 grupos focales, y algunas otras técnicas que empleamos para estudiar a personas de 3 plataformas, a usuarios de 3 plataformas, Netflix, Spotify y más recientemente TikTok. Digamos que siempre hay ese factor de filtrar el trabajo del algoritmo a partir de tus relaciones interpersonales, de tus intereses, de tu bagaje. Ahí encontrábamos que, por ejemplo, el contexto de la persona, tanto culturalmente como socialmente, creaba condiciones muy distintas para que una persona aceptara una recomendación algorítmica o no. Quiere decir que entonces lo condiciona de alguna manera.
Sí, y eso no es una idea enteramente nueva. O sea, están los famosos estudios, por ejemplo, de medios en la década de los 80, donde algunos investigadores decían, bueno, la relación de las personas con los medios no son siempre iguales. Alguna gente, por su bagaje cultural, tiende a interpretar el contenido de los medios de manera a aceptar lo que se le está dando, otra gente va a cuestionarlo un poco más y otra gente va a resistirlo del todo. Yo creo que si lo llevamos a la era algorítmica, el mecanismo es un poco el mismo, el contexto sociocultural de la persona crea condiciones distintas, pero la forma en la que se manifiesta eso es algo más compleja, porque ahora no es solo que vos o rechazás o seguís o negociás con el algoritmo, sino que haces esas cosas todo el tiempo, haces las tres a la vez, por así decirlo. Eso me parece que es como muy propio de la relación con los algoritmos. Esa constante negociación de posiciones en las que a veces seguís, a veces negociás y a veces resistís, pero ya no de una forma generalizada, sino tomas esa decisión constantemente en tu relación con estas plataformas. Claro, antes de pasar a preguntarle sobre la experiencia Costa Rica, el tipo de datos que ustedes hayan logrado, digamos, recabar como parte de las investigaciones, si usted pudiera enumerar entonces como las cosas positivas que tienen los algoritmos, ¿cuáles serían, doctor? Esa es una pregunta muy interesante y muy complicada porque tampoco quisiera como naturalizar o decir que lo que estas compañías están haciendo es como digamos, como enteramente válido, no todo lo que están haciendo. Pero sí, yo creo que hay suficiente evidencia como para decir, por ejemplo, que los algoritmos se insertan en las relaciones interpersonales. Entonces, muchas de las personas las usan para, por ejemplo, fortalecer sus relaciones con otras personas, para sostenerlas en el tiempo. El algoritmo se inserta mucho como en esa dinámica de vos querés fortalecer la relación que tenés con una amistad, por ejemplo. Eso es muy curioso, digamos, cuando vos le recomendás la música a alguien, el algoritmo te la pasó a vos, o vos que construís sobre una relación con alguien para decir, bueno, te voy a pasar esta película que vi, como en eso el algoritmo no es totalmente distinto a otras fuentes de recomendación con las que las personas ya lidiaban, digamos, como em, creo que ese sería un ejemplo de cómo, por ejemplo, los algoritmos se insertan en la vida de las personas como de manera muy natural, eh, sin que eso sea necesariamente positivo. Creo que al final es como difícil separar, ok, esto es lo bueno y esto es lo malo de los algoritmos. En el fondo, lo bueno y lo malo son las mismas cosas. No sé si me voy a entender, como las mismas dinámicas son las que se prestan para algunos efectos que pueden ser muy positivos a como pueden ser muy negativos en la vida de las personas. Algo de que hablaban algunos expertos, daban a conocer que los algoritmos nos permiten vivir experiencias globales. Y otro detalle también es que nos dicen que al acercarnos a personas con quienes compartimos nuestros gustos, pues podrían ayudar a sacarnos del aislamiento social. ¿Qué tanto hay cierto de esto? Sí, esa es una excelente pregunta y una que ha motivado mucho la investigación sobre el campo. Es decir, hasta qué punto los algoritmos pueden enriquecer el universo de posibilidades con las que uno tiene, por ejemplo. No estoy seguro de que las investigaciones sean como enteramente concluyentes en este momento. O sea, creo que hay alguna gente que sugiere que refuerza patrones como muy, muy establecidos y que al final del día no amplían digamos, está toda esta explicación de la larga cola, ¿verdad? De que hay una serie de productos culturales que acaparan la atención de la mayoría de las personas y una larga cola de productos que en realidad tienen muy poca audiencia, pero que son la mayoría. Una de las tesis dice, los algoritmos lo que hacen es reforzar a quienes ya están en la cima. No te va a dar enteramente cosas muy nuevas. Y hay otras investigaciones que sugieren que en realidad depende de si vos ya eras una persona que estaba, a quien le gusta lo que se vuelve enteramente popular, o si te gustaba negociar o explorar en la larga cola. Entonces, otras investigaciones sugieren que al final del día depende más de vos que del algoritmo. ¿Qué tipo de preocupaciones tenés? Si te gusta como explorar contenidos culturales nuevos o si lo que te gusta es como seguir un poco la tendencia de lo que se está escuchando, lo que se está viendo en ese momento. Entonces, el debate yo creo que todavía está abierto, el veredicto todavía está por darse, creo yo. Doctor, ¿nos escuchan los algoritmos? Porque una de las cosas que llamaba la atención es que alguna gente dice, mira, yo, por ejemplo, estuve hablando el fin de semana de ciclismo y de repente empezaron a llegarme anuncios de ciclismo
o estaba hablando de que quería, estuve revisando ropa y de repente la ropa que a mí me gustó empiezan a llegarme también ese tipo de anuncios. ¿Es así como opera? Para decirlo de una forma tal vez sencilla. Sin duda, no, sin duda, eso no, no debería, uno aceptó en los términos y condiciones un poco que eso ocurriera. Creo que más que decir que los algoritmos nos escuchan es como nos escuchan los dispositivos que utilizamos, ya sean los teléfonos celulares o la computadora, ya sea literalmente con el micrófono o con otro tipo de tecnologías, desde el cookie hasta algunas otras para, digamos, como tener una mejor comprensión de qué es lo que hemos estado haciendo, de qué hemos estado hablando, cómo nos estamos entreteniendo con la tecnología. Lo que los algoritmos hacen es transformar eso en una recomendación, o sea, tomar en consideración todas esas fuentes y todas esas cosas que sabe acerca de nosotros para ofrecernos algo que nos mantenga enganchados a la plataforma, porque esa es la forma en que estas plataformas obtienen su dinero, que nos haga sentir que la plataforma tiene un valor para nosotros, que nos aporta a nosotros algo, porque nos permite mantenernos informados, porque nos permite descubrir contenidos nuevos. Entonces, el algoritmo es como la pieza clave entre la escucha y la recomendación, por así decirlo. Qué interesante esta explicación, doctor. Quisiera preguntarle también, en las investigaciones que ustedes han desarrollado y que usted ha llevado a cabo y que tengo entendido, incluso ha expuesto fuera del país en conferencias internacionales, eh, ¿qué datos interesantes han encontrado en cuanto a cómo los ticos interactúan con los algoritmos y, por ejemplo, con, no sé, plataformas exitosísimas como Netflix, Spotify? ¿Qué nos pudiera contar, doctor? Sí, esa siempre es una preocupación, ¿verdad? Entender si la relación que en Costa Rica tenemos con la tecnología es distinta en algo a otras partes del mundo. De hecho, yo argumentaría que la tecnología, quizás desde los años 90, quizás podríamos situar ese cambio en los años 90, ha venido jugando un rol cada vez más importante como en la forma en la que las personas en Costa Rica nos imaginamos, como imaginamos nuestra identidad casi que hasta nacional, ¿verdad? Bueno, no es, al final de cuentas, no es como una casualidad esto, con el hecho de que, bueno, la alta tecnología ha sido uno de los productos de exportación más importantes del país. Yo creo como que eso se ha venido naturalizando, esa relación entre Costa Rica, digamos, y el uso de la tecnología, de maneras que tal vez no habíamos como registrado como se debe. Yo argumentaría hoy que la tecnología juega un rol central en la forma en que en Costa Rica imaginamos nuestra identidad. Y eso así desde la década de los 90. Creo que hay varios momentos donde se manifiesta esa singularidad en el uso que tenemos de la tecnología y de los algoritmos en particular. Te pongo una que a mí me parece muy interesante y muy llamativa. Una, una forma de entender por qué a veces en Costa Rica seguimos una recomendación algorítmica y por qué no, es muy cultural, por así decirlo, y tiene que ver con esta regla muy cultural en Costa Rica de que representa, digamos, como vivir tranquilamente, esta idea de cómo culturalmente qué significa, digamos que siento que en Costa Rica no nos gusta cuando el orden se rompe, por así decirlo, que una forma de mantener nuestra identidad, de ser el pueblo más pacífico del mundo, es que se mantenga, por así decirlo, el status quo, y como que no se cuestione mucho y que nadie haga mucho escándalo. Hay momentos en donde lo permitimos, pero en la mayoría del tiempo esperamos que nadie rompa mucho esa armonía social. Y yo creo que de alguna forma ajustamos o obligamos a los algoritmos a ajustarse a esa regla, digamos, como esperamos que el algoritmo tampoco rompa el orden social, no asomando mucho su cara, sino que se mantenga como muy calladito ahí, de manera muy sutil, haciendo recomendaciones. Entonces, cuando las personas decían, bueno, aquí el algoritmo se pasó, por así decirlo, era cuando sentían que rompía esa regla social de la armonía, es decir, que mostraba su cara demasiado, llamaba demasiado la atención sobre sí mismo. Al final de cuentas, eso es una regla cultural. Cuando una persona se vuelve molesta, eso es una regla cultural, no es tecnológica, no es enteramente tecnológica. Entonces, ahí estábamos aplicando como una visión de cómo es vivir en público y en armonía social a una tecnología. Pero eso tiene una contraparte que también me parece que es muy típica en Costa Rica, y es esta idea de que la cuantificación ha sido pensada usualmente como una tecnología de distancia, digamos, como los números te proveen una distancia con el fenómeno que estás observando. Pero yo siento que en Costa Rica lo utilizábamos de alguna forma como un mecanismo inverso para decir,
la cuantificación, el algoritmo, me proveen una proximidad con otros universos geográficos. Entonces era muy común que, por ejemplo, algunas personas quisieran seguir una recomendación algorítmica porque los hacía sentir cercanos a un mundo social en particular. Esto es lo que se está escuchando en tal lado, esto es lo que se está viendo en Estados Unidos, como esa motivación que nuevamente no es enteramente tecnológica, sino que es también cultural, situaba como nuestra relación, las personas que estudiamos en Costa Rica, la relación que tenían con el algoritmo entre ajustarlos a una regla muy local y la aspiración de vivir una vida como muy global, por así decirlo, mediante un algoritmo. Entonces, podrías pensar que la decisión de si el algoritmo funciona o no es tecnológica, cuando en el fondo hay dos fuerzas culturales muy importantes en la vida de la persona, como ajustarlo a la regla local o sí, a las reglas de convivencia culturales de un lugar, versus sentir que sos parte de algo más que esta tierra donde la que vivís, y el algoritmo está en el centro de esa disputa, por así decirlo, o esa tensión, por así decirlo. Doctor, una última pregunta. ¿Podemos decir entonces que podemos estar tranquilos, es decir, que seguimos los seres humanos dominando nuestras vidas pese a la existencia de algoritmos? No, no, creo que no deberíamos estar tranquilos. O sea, yo creo que la preocupación por que se nos ha presentado sobre cuáles son las aspiraciones que tienen, por ejemplo, compañías tecnológicas con la tecnología, debería estar muy presente en nuestras mentes, digamos, en nuestra relación con la tecnología. Yo creo que sí hay una aspiración muy clara a querer hacer cosas con los algoritmos y a predecir nuestro comportamiento de formas muy específicas. Mi punto es que llegar a la conclusión de si eso está ocurriendo o no debería siempre contemplar ambas partes. O sea, nosotros no vivimos solo en un mundo de tecnologías, vivimos en un mundo donde tecnologías y personas estamos entrecruzados de formas cada vez más difíciles de distinguir. Entonces deberíamos tomar en cuenta ambas partes de esa ecuación y entender lo que las personas hacemos con los algoritmos es una buena forma de comprobar para mí si la preocupación se está cumpliendo o no. Pero la preocupación creo que debería estar presente en nuestras cabezas, solo que eh, deberíamos admitir como una serie más amplia de factores a la hora de responderla y de indagar en ella y de explorarla eh, antes que llegar a conclusiones como rápidas. Muchas gracias, doctor. Le agradecíamos entonces por su participación en este espacio, donde pues usted nos ayudaba a entender mejor este mundo del algoritmo. Doctor, no sé si usted desea un mensaje final pues sobre este tema. Les agradezco enormemente el espacio y la oportunidad de conversar, ha sido muy interesante. Y, o sea, creo que al final trataría de cerrar con esta idea de que lo que mejor podemos hacer es como desarrollar una perspectiva crítica hacia las plataformas y las tecnologías que nos ayuden siempre a estarnos preguntando como qué es lo que está pasando detrás de lo que vemos como usuarias y como usuarios de estas plataformas que se han vuelto una parte tan central de nuestra vida cotidiana. Sin duda alguna, doctor, le agradecemos mucho por su presencia y su participación en Digi2CR. Conversaremos con usted, ojalá, sobre otros temas relacionados a esta temática en una próxima oportunidad. Y a ustedes que nos estaban también viendo, nos estaban escuchando, los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.